Transforma España. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un martes más en nuestros debates Transforma España. No vamos a hablar de la PAC. Bueno, ¿no? ¿O sí? No, yo creo que no, porque es demasiado pronto, ¿no? Yo me acuerdo que le preguntaron al líder chino que qué pensaba de Napoleón, pero esto hace 4 años. Sí. Y dijo, no puedo hablar de Napoleón porque todavía es demasiado pronto, me queda... Bueno, pues sin llegar a lo del chino, es que esto ha sido ayer, todavía no se sabe con seguridad ni las causas ni las consecuencias. ¿Dónde te pilló, por cierto? Bueno, yo estaba en mi despacho y me iba a ir a una comida e le dije para tener el coche, y cuando salí con el coche, que primero no podía salir del parking de Serrano. Claro, pues no sabría nada. No sabría nada. Parece mentira, porque en nuestras puertas automáticas en casa tienes un sistema de apertura manual. Aquí, oye, que en un parking como el de Serrano, que es bastante nuevo, no haya apertura manual, es un poco extraño. Sí. Y bueno, me fui del despacho a la 1:30 y llegué a casa a las 4. Claro, sí, pillaste todo lo peor del atasco. Sí. ¿Tú, Reyes Escolano, dónde te pilló? A mí me pilló, estaba teletrabajando ayer, por menos suerte, mal. y entonces bueno, lo hice desde casa, pero estaba controlando todo lo que teníamos. Aquí teníamos en la radio una formación por la tarde, sí, que tuvimos que cancelar ahí y tal. Luego, bueno, mis hijos localizándolos a todos donde estáis. Uno llegaba por la mañana de Estados Unidos y yo decía, espero que haya llegado ya, porque había llegado. O sea que todo, afortunadamente todo en orden, pero al principio es un poco de descolocón, ¿no? ¿Y a Antonio Rodríguez Pina dónde le pilló? Bueno, a mí me pilló también en mi despacho, en una llamada de estas de Teams que hacemos ahora, porque estaba pendiente de otras reuniones que tenía y logísticamente esa la tenía que hacer desde la pantalla, y se me cortó a las 12:30 y enseguida me intenté reconectar a través del móvil, me creí que era el wifi de casa, me creí que se habían ido los plomos de tal, y bueno, ya comprendí que pasaba algo más, me enteré que había un apagón en toda España, y entonces básicamente tomé la decisión ejecutiva de cancelar todo el resto de mis reuniones, ¿no? Sí, claro. Pues tenía una reunión a media de Madrid, otras por la tarde, tenía que moverme a un par de sitios distintos y decidí que no iba a ir a ninguno y me fui a mi casa. O sea que... Pues no vamos a hablar del apagón, ¿no? No, yo pensaba del apagón, ojalá podamos hablar dentro de 1 o 2 semanas. Sí. Pero antes del apagón había habido unas declaraciones muy tajantes del gobierno diciendo que iba a ir a hacer más exigente la posibilidad de crear una universidad privada, y aunque habíamos hablado de las universidades y de la formación profesional hace más o menos un mes, yo creo que merece la pena analizar esa afirmación del gobierno de que va a ser más exigente con el establecimiento, la creación de nuevas universidades privadas. Pues Antonio Rodríguez Pina es presidente de CUNEF, de la universidad, donde además ha cursado sus estudios. Es presidente de Deutsche Bank España, entidad de la que fue también presidente y consejero delegado desde el año 2004. Anteriormente ocupó el cargo de presidente y consejero delegado de Credit Suisse First Boston, y su carrera profesional la inició en el Banco Santander de Negocios, para posteriormente incorporarse al equipo europeo de banca de inversión de Salomon Brothers y de otras entidades financieras. Con él vamos a hablar de este tema, aunque esta introducción, como siempre, la hace primero nuestro querido Eduardo Serra. Estupendo, muchas gracias. Y brevemente, en España hoy, cuando yo estudié hace 60 años, había 11 distritos universitarios, y junto a ello, que eran las públicas, junto a ello había alguna excepción privada. Estaba ICADE, estaba el CEU, pero muy poquito. Yo estudié en el CEU. Y ahora, 60 años después, nos encontramos que hay 50 universidades públicas y aproximadamente 40 privadas, es decir, que hay un cierto equilibrio, que las universidades privadas tienen una serie de ventajas y una serie de inconvenientes respecto de las públicas, que las privadas siguen siendo el pilar del sistema,
Y una cosa, a mi modo de ver, muy importante, es que están financiadas en grandísima parte por subvenciones públicas, con lo cual hace que la competencia entre universidades públicas y privadas, aparte de otras consideraciones, lo que hay es una competencia desleal. Yo, universidad privada o pública, compito contigo, que eres una privada, pero a mí el 80% de mis costes me los paga el Estado. Yo creo que esta es una diferencia fundamental. Y los estudiantes pagan unas tasas muy bajas. Las universidades privadas, que como he dicho son aproximadamente 40, incluidas las de la Iglesia y las que son universidades online, y tienen una presencia creciente en los últimos años, especialmente en los lugares con más demanda educativa como Madrid o Barcelona. Yo creo que las universidades públicas tienen, por tanto, por lo que he dicho, mayor accesibilidad económica. También tienen una muy cualificada o muy exigente cualificación del profesorado. Tienen una oferta educativa más amplia y hacen mucha investigación. Las universidades privadas tienen una atención más personalizada hacia el alumno, tienen unas instalaciones por la modernidad más modernas y también los métodos pedagógicos son menos tributarios del pasado y tienen unos métodos más modernos. Yo creo que la principal debilidad de las empresas públicas es que no tienen que hacer dación de cuentas. Es que ellas pues pueden hacer lo que quieran porque nadie les va a mirar si salen bien colocados los alumnos que salen de las universidades, si van a tener mayor posibilidad de conseguir un trabajo, y por el contrario, las privadas lo que más se les puede achacar es que en algún caso hay que subrayar que no en todos se han convertido en unas oficinas de expedición de títulos académicos, que si les pagas una buena cantidad, pues son menos exigentes con los estudiantes y te pueden dar el título con más facilidad que la pública. Sí. Como hace una semana el presidente del gobierno dijo que iba a requerir unas exigencias mayores para las privadas, es por lo que me parece que con una persona como Antonio, que preside, como has dicho, una universidad privada, probablemente hoy la más moderna, porque ha sido autorizada hace muy poco tiempo, ¿no? Bueno, sí, moderna en el sentido de joven. Claro. Sí, como universidad. CUNEF se funda hace 50 años, el año pasado fue el 50 aniversario de la fundación de CUNEF, pero de esos 50, sus primeros 46 o 47, no sé exactamente, era un colegio universitario adscrito a la Universidad Complutense. Claro. Era una escuela de finanzas, pero el título oficial lo daba la Universidad Complutense porque todavía no cumplía los requisitos para ser universidad privada. Exacto. Yo recuerdo cuando yo estudié la carrera de periodismo en el CEU, todavía estaba adscrito a la Universidad Complutense como colegio igual. Eso es. Exactamente. Luego ya tuvo ya consiguió el documento, el título de universidad privada, pero yo todavía, mi título es de la Universidad Complutense, no es el mío también, y yo estudié en ICADE. Claro, hace ya muchos años, pero eran colegios universitarios adscritos a una universidad pública. Este es un modelo, una figura que se utilizó mucho en su tiempo. Da la impresión que un gobierno que tiene fama de ir acaparando instituciones de poder, acaparando, por ejemplo, hemos visto recientemente el caso de Indra o en caso de Telefónica, empresas que deberían ser privadas, como lo eran, y pasan a ser instituciones públicas, y lo mismo con una multitud de instituciones.
parecía que la coexistencia de universidades públicas y privadas era una buena cosa, pero esta afirmación, y es lo que me parece más preocupante del gobierno, es que parece que también quiere acaparar el área de la enseñanza universitaria y hacer más difícil el acceso a la sociedad civil para que haga universidades. Pues Antonio, te lo pregunto muy directamente. ¿Qué diferencia hay entre un chiringuito y una universidad privada? Sí. Bueno, primero muchas gracias por invitarme una vez más. Ya no sé si el anfitrión es Federico o es Eduardo, porque entiendo que este es un programa que lleváis exequo los dos. Sí. Y estoy encantado de poder hacer un cambio de impresiones con vosotros, ¿no? Venía pensando aquí que desde mi punto de vista yo voy a evitar eso en lo que caemos los españoles con mucha facilidad, de o eres del Madrid o del Barça, o eres de derechas o de izquierdas, o eres de... Entonces yo no quiero que esto sea una especie de lucha encarnizada entre la universidad pública y la privada. He hecho un poco de deberes antes de venir también, y además como llevo ya un tiempo involucrado con CUNEF, afortunadamente, pues le he dado alguna vuelta a este tema de las universidades. Y es muy interesante que si uno mira, y a mí me parece una práctica muy sana en cualquier sector en el que compitas, intentar ver qué han hecho los que mejor lo hacen para estar donde están. Uh-huh. Y entonces, lo primero que decir es que cuando uno profundiza un poco en el sistema educativo anglosajón, que desde muchos puntos de vista pues es uno de los más avanzados, y me sirve para ilustrar esto, porque en Alemania, evidentemente, hay universidades buenas, en Francia, en Italia, o, bueno, probablemente, y en India, que yo no conozco. Pero todos estamos más familiarizados con el sistema anglosajón, y si uno mira las universidades de más prestigio del Reino Unido, Oxford, Cambridge, el University College of London, Imperial, tal, London School of Economics, son universidades públicas. Uh-huh. Y si uno mira el Ivy League americano, las 8 universidades americanas de mayor prestigio son todas privadas. Entonces, no hay una receta universal. Es decir, en España, como ha dicho Eduardo, hoy el número de universidades se están acercando el número de privadas al número de públicas. Hay 50 públicas efectivamente y 41 universidades privadas ya. Hay que tener en cuenta también, yo como he estado toda mi vida siendo banquero, pues los números me fijo mucho, ¿no? A pesar de que hay casi el mismo número de universidades, las universidades privadas todavía aportan en los títulos de grado, es decir, quitando los máster, solo un 21,8% de los alumnos a finales del 2024. Es decir, el 21% de los alumnos de grado vienen de universidades privadas hoy en España. La proporción de másteres es mucho más alta, 50, porque muchas de estas... España tiene una tradición de escuelas de negocio y de másteres, el IES, el IE, etcétera, que empezaron siendo escuelas de negocios antes de ser universidades, algunas de ellas, con lo cual esa tradición de tener buenos másteres, y luego probablemente los requisitos para poder impartir un máster son más pequeños que los de... Con lo cual el 50% de los estudiantes de máster ya vienen de privadas. Y un tema interesante y que toca algo, puede tocar con el tema ese de la calidad de la enseñanza. Los estudiantes de doctorado, que suelen ser una parte del código de honor de las universidades, es decir, cuántos estudiantes están aquí estudiando seriamente, es decir, los que van un grado más allá. Es como un grado de honor de una universidad es cuántos doctorandos tiene, cuántos doctores tiene, es decir, y es legítimo que cualquier regulador quiera que haya un mínimo de calidad en un sector que, bueno, como todos, está sujeto a mayor o menor regulación. Y es cierto que solo el 6,5% de los estudiantes de doctorado están en las universidades. Las universidades necesitan un tiempo para tener doctorados, para tener profesores que impartan doctorados. Con lo cual, bueno, ese es un poco el panorama, ¿no? Me preguntaba Federico qué distingue una universidad de un chiringuito. Y, bueno, yo creo que no hay una respuesta demasiado técnica y casi es un tema de sentido común. O sea, que eso yo creo que casi cualquier persona con un mínimo de educación y que haya pasado por un colegio casi, no necesita ni haber ido a una universidad, pues lo puede diferenciar. Es decir, el nivel de exigencia para entrar, la calidad de los profesores, el nivel de exigencia de los profesores una vez que tienen un número determinado de alumnos,
de nuevo, otro código de honor de cualquier universidad es cuál es la nota media de entrada para esa universidad, es decir, el nivel de exigencia académica para entrar. Y eso lo conocíamos, ya digo, desde el colegio, ¿no? Hay colegios que son más exigentes y hay universidades que son más exigentes, y entonces, bueno, pues si la materia prima que entra en una es mejor que la que entra en otra, eso a largo plazo va de alguna forma enriqueciendo a la universidad, ¿no? Y el nivel de exigencia. Entonces, supongo que cuando se habla de chiringuitos, pues se habla de universidades en las que el rigor académico no es muy grande, en la que el rigor a la hora de seleccionar a los alumnos no es muy grande, se da los títulos con mucha facilidad. Sí. Y bueno, fíjate que yo creo que casi todos los problemas que podemos identificar y fortalezas y debilidades de las universidades privadas son casi trasladables a las públicas. Es decir, que dependiendo cómo se maneje una universidad pública, dependiendo cómo se maneje una universidad privada, pueden caer en los mismos vicios y tener las mismas virtudes. He hablado de las universidades anglosajonas, pero hay universidades públicas en España de una calidad y un prestigio excepcional. La Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense, hay universidades, la Universidad Carlos III, en las materias que yo conozco más, de Administración de Empresas, de Economía, es probablemente la mejor universidad de España. Con lo cual, insisto, a pesar de yo ser el presidente y alumno de una universidad privada, no me siento en condiciones de defender que una es mejor o peor que otra, pero sí que es interesante, con la mayor ecuanimidad y con distancia y sin dejarse llevar de las ideas que uno u otro pueda tener, pues discutir qué cosas se pueden hacer mejor y peor desde la universidad pública. Evidentemente hay una correlación inversa entre cuán bien se hacen las cosas en la universidad pública y cuánto florecen las universidades privadas, porque si existiera una universidad pública, como digo, hoy por hoy hay más universidades públicas, hay muchos más alumnos en las universidades públicas, es más barato ir a ellas, hay mayor diversidad. Si todas funcionaran estupendamente, en ese mercado no habría espacio para las privadas. Entonces, desde luego, si yo fuera un responsable político con responsabilidades sobre los programas de educación en España, sí que igual me preguntaría qué está pasando, por qué hay esta proliferación de universidades privadas, porque evidentemente cualquiera que pueda hacer una titulación por 1.500 euros al mes o por 2.000, pues prefiere no pagar 30.000 o 40.000 que pueda una universidad privada, ¿no? O sea que bueno, yo creo que son cuestiones que es bueno debatir. Creo que en abstracto esa declaración, asumiendo la mejor intención de nuestro gobierno, lo cual ya habrá quien sea más o menos escéptico respecto a las intenciones de un gobierno, pero la declaración en sí de vamos a ser exigentes, bienvenido sea. Quiero decir, desde luego nosotros somos súper exigentes y la universidad en la que tengo la suerte de participar cumple con cualquier refuerzo que se pueda hacer en las exigencias por parte del gobierno, ¿no? Con lo cual, bienvenido sea. Otra cosa es que se utilice eso para fines que no son exactamente los que se declaran, pero bueno, eso estará por ver, ¿no? Vamos a ver. Es verdad. Yo coincido básicamente en lo que ha dicho Antonio. Sí creo que, como pasa siempre, no solo en el ámbito educativo, el animal pequeño es más ágil que el animal grande. Entonces, creo que la Complutense tiene 150.000 estudiantes. Mover eso es muy, muy difícil. Luego, además, al ser públicas, han sufrido un periodo que no lo era cuando yo estudiaba, pero que han sufrido una evolución hacia una universidad más jerárquica, más de tener a los profesores más sujetados en un sentido. En otro sentido, a los rectores los elige todo el mundo, incluidos el personal auxiliar y subalterno, cosa que no parece que en una institución de excelencia como la universidad se deba hacer. En todo caso, me parece que es un tema de la máxima trascendencia el que tengamos un buen sistema educativo. Cuando la Fundación Transforma España hicimos en el año 2012 Transforma Talento, decíamos, en ese documento se dice,
En España, como todo el mundo, ha habido épocas donde lo más valioso era la población o la extensión territorial de una nación o la existencia de recursos naturales, de oro. Hoy todo eso se ve disminuido y el punto que todo el mundo parece aceptar más eficaz para incrementar la posición de un país, la importancia de un país, es el talento. Y el talento es, ya lo hemos dicho, sistema educativo más biología. La biología no se puede tocar, al menos por ahora. No. El sistema educativo. Estamos teniendo en España un sistema educativo adecuado para que España en el futuro pueda ser lo que ha sido estos años, un país de referencia, un país donde hay buena investigación, un país donde hay buena docencia y, en definitiva, un país con buenas universidades. Yo comprendo que no será un criterio de mucha exactitud, pero hoy de las 250 mejores universidades del mundo no hay ninguna española. Parece que eso debería cambiar, y debería cambiar pronto, y nos interesa que cambie pronto. Uh-huh. ¿Qué ventajas tiene? Vamos a comparar un poco las ventajas entre la universidad pública y la universidad privada. Entonces. Sí, mira, Federico, tengo aquí algunos datos porque yo no tengo la memoria de Eduardo, que es abogado del Estado, y me tengo que apuntar los números, aunque sea hombre de números, ¿no? Pero datos objetivos, y me voy a uno en concreto y elaboraré un poco sobre esto para intentar hablar un poco de ventajas e inconvenientes de uno, pero según datos de estadística de afiliación a la Seguridad Social del año pasado, y esto es una fuente del propio Ministerio de Educación, de entre los egresados universitarios, la universidad privada ha tenido mayor empleabilidad entre los egresados. El dato era del 71,2 frente al 59,3 de las públicas. Mayor base media de cotización, es decir, mejor salario de entrada en los primeros trabajos, en torno a un 10% más. En los titulares de máster es un poco más alta la diferencia. Y luego, interesante, el porcentaje de autónomos es el doble de los que salen de las universidades privadas que los que salen de las universidades públicas. Es decir, hay más gente con vocación de emprendimiento saliendo de la universidad privada que de la universidad pública. Bueno, todo esto es que es muy fácil manipular en un sentido o en otro, ¿no? Porque evidentemente las universidades públicas que no tienen una vocación económica y además no tienen necesidad de tener esa vocación porque están financiadas por el presupuesto público, pues es verdad que imparten ciertos conocimientos para los cuales igual no hay tanta demanda en el mercado de trabajo. Y lo cual no me parece necesariamente malo. Seguro que hay carreras de humanidades muy interesantes que forman a personas que temporalmente o en determinados momentos pues a lo mejor no los demanda tanto el mercado de trabajo. Y probablemente sí que sea cierto que las universidades privadas, como negocios con ánimo de lucro que son, y ahora voy a hacer un matiz en ese sentido también, pues se enfoquen en aquellas carreras que tienen mayor empleabilidad. En el margen, digo, porque tampoco necesariamente es así. Universidades privadas, hay mucha dispersión entre ellas también, es decir, no todas son iguales. Hay universidades privadas que tienen un rabioso ánimo de lucro, es decir, que tampoco lo digo como algo necesariamente malo, pero es algo que tiene sus condicionantes, es decir, que yo creo que es algo público que fondos de inversión globales pues se han mirado el negocio de la educación como un negocio de crecimiento, un negocio interesante y un negocio en el que se puede ganar dinero. Algo que a mí me preocuparía de nuevo si fuera el responsable de la política de un país, es decir, ¿por qué un sector en el que yo tenía una cuota de mercado de casi el 100%, como dice Eduardo, cuando él hizo la carrera, resulta que he perdido el 50% de cuota para el sector privado? Igual no estamos haciendo las cosas todo lo bien que deberíamos cuando disponemos de todo el presupuesto nacional, cuando disponemos de unos recursos en los que, desde luego, eso, en términos de competencia en una economía libre, cuando alguien pasa de una cuota de mercado del 100 al 50, pues se debería preocupar de por qué está pasando esto. Pero como digo, dentro de las universidades privadas hay universidades
que nacen con la vocación estrictamente de ganar dinero. Puede darse el caso de que coincida esa vocación con la de formar a los mejores estudiantes. Tienen ciertas contraindicaciones, pero podría darse el caso. ¿Y por qué digo contraindicaciones? Porque normalmente tienen horizontes de beneficio a 3 años, a 5, y los tiempos en la universidad son muy largos. Es decir, estas universidades que vemos como los grandes modelos de universidades globales, incluidas las españolas públicas buenas, requieren muchas décadas para adquirir su prestigio, para hacer la investigación que necesitan, para tener los profesores que necesitan. No te cuento Cambridge, Oxford o Harvard o Yale o las universidades americanas, ¿no? Son universidades centenarias todas. Entonces, como digo, por un lado están las que tienen puro ánimo de lucro, por otro lado han existido históricamente universidades privadas confesionales vinculadas a ciertas obras sociales o a ciertas partes de la Iglesia. Sí, jesuitas, aquí en España son todas... También legítimo y tampoco incompatible con dar una educación de calidad, pero hay que verla en lo que es decir, que tienen sus características. Por eso todo esto es muy difícil de comparar y todas tienen ventajas e inconvenientes. Y luego hay algunas privadas que no caen en ninguno de estos dos. Y pienso en CUNEF, por ejemplo, es decir, que es de una fundación, es de la Fundación AEB, y tiene como misión, y así se me hizo ver a mí cuando se me pidió participar en el proyecto y tal, ser la mejor universidad posible. Es decir, CUNEF es de la Fundación AEB, no tiene como misión evangelizar, ni tiene como misión legítima, por otro lado, ni tiene como misión obtener un beneficio en 3 años o en 5, sino en hacer la mejor universidad posible en las áreas de administración de empresas, de economía, de derecho. ¿Por qué? Porque tiene una tradición, la banca siente una responsabilidad de haber creado una universidad que tras muchísimos años de muchos avatares ha mantenido un prestigio muy bueno, tiene unos profesores muy buenos. Al estar dentro de la fundación, la banca no lo ve como un negocio, la banca lo ve como un vehículo de contribución a la sociedad. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Haciendo que gane mucho? ¿Haciendo que sea la mejor universidad posible? Bueno, pues es un modelo virtuoso con el que ningún gobierno tendría nunca ningún problema. Entonces, esos son un poco el panorama de las universidades privadas, ¿no? Y las universidades públicas, de nuevo, yo creo que tienen un elemento, tienen ventajas e inconvenientes, tienen el presupuesto público, tienen la no necesidad, como digo, de dar resultados económicos a corto plazo, lo cual les permite invertir en investigación, invertir en doctores y tal. Tienen el inconveniente de la tentación de cualquier gobierno, no hablo de este ni del anterior, o hablo de todos a la vez, siempre va a existir la tentación de utilizar la educación. Cualquier gobierno tiene la tentación de utilizar todo lo que pueda en aras a su interés, es decir, por lo menos la tentación. Luego hay mayor o menor responsabilidad de los gobiernos para hacer aquello para lo que se les nombra, que es ver el bien común. Pero bueno, eso es asumir que todo el mundo fuera perfecto, ¿no? Y tenemos experiencia en que los gobiernos son perfectos. Entonces, posibles problemas de la pública, interferencias políticas, es decir, que por motivos ideológicos pues se nombre a los que mandan, se nombre a los que da clase. Es un riesgo, no digo, y no hablo de este gobierno ni del anterior, pero es un riesgo de las universidades públicas que, bueno, yo creo que es obvio que algo de eso puede haber habido, ¿no? Y luego, como dice Eduardo, claro, cuando ya en un sector metes en la madriguera la competencia privada, claro, de pronto te puedes dar cuenta de, como dice él, que tú tienes menor agilidad, menor capacidad de responder. Es decir, las universidades privadas se están moviendo a toda velocidad para ver qué pueden hacer para responder al reto de la creciente demanda de conocimientos alrededor del emprendimiento que hay en España. Cuando yo salí de CUNEF, de mi promoción, yo creo que 0 fueron a ser emprendedores. Era otra época, entraban las grandes multinacionales en España, empezaba a crecer el sector financiero, había una gran demanda de trabajo por cuenta ajena. Nos íbamos todos a trabajar a empresas. Claro, lógico. Hoy en día llevamos ya desde la crisis financiera, que claro, ya son casi 2 décadas, que es más de la vida de los estudiantes que entran en primero de carrera. Entonces, ellos han nacido ya en un mundo en el que, en términos netos, las grandes empresas lo que han hecho es despedir a gente desde que ellos nacieron. Entonces, claro, ya la ilusión de entrar en una compañía
a decir, claro, nosotros entrábamos, lo que querías era quedarte ahí en la misma compañía, oye, ir creciendo, hacerte socio, bueno, pues ahora es otra cosa, ¿no? Y entonces me contaban en CUNEF que de las promociones últimas, pues cerca de un 20% de los egresados son emprendedores, es gente que sale a montar su negocio. Entonces, ¿qué hacemos las universidades privadas? Es decir, oye, hay que formar a nuestros alumnos de ADE, de empresariales, de económicas, en aquellas aptitudes, en aquellos conocimientos que son básicos para montar tu empresa, que es muy fácil. Tú haces un minor, lo adhieres a un título de ADE y les das unas nociones de qué es cómo se financia una empresa cuando no tiene capital, cuando no tiene empleados, cómo se hace un plan de negocio, etcétera. Bueno, pues ya las universidades privadas en el mundo del ADE pues tienen sus minors en emprendimiento, en inteligencia artificial, en matemáticas o análisis de datos, Big Data, adosados, como digo, a económicas, adosados a ADE. Es decir, yendo al punto de Eduardo, la ventaja de las privadas, y ojalá fuera solo por tamaño, me temo también que es por los procesos de decisión en el sector público, que probablemente con un objetivo virtuoso, que es que no se cometan abusos en la toma de decisiones, se bloquean las decisiones. Entonces no se hace nada. Esto me lo contó Eduardo hace más de 20 años, cuando le hicieron presidente del patronato del Museo del Prado, ¿no? Que entre los muchísimos títulos que ha tenido Eduardo, el único que me da envidia de verdad es ese, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el arte, y me decía Eduardo, soy presidente del patronato, pero he descubierto que es que me es imposible contratar o despedir ni siquiera una ordenanza. O sea, esto tiene que pasar por una serie de comités que para el día que me lo aprueben ya he dejado yo de ser presidente del patronato. El Prado seguirá ahí, ¿no? Entonces, claro, el Prado afortunadamente no tiene con quién competir, porque nadie va a poder hacer una colección como la del Prado. Pero claro, las universidades públicas se encuentran ahora en estas circunstancias, ¿no? Que hay universidades privadas que van a competir con ellas, ¿no? Sí, bueno, como casi siempre estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Algún comentario breve. Es verdad que puede haber titulaciones que no sean fácil el empleo, pero aquí yo lo que veo es una derivación del gremialismo. Es decir, que cada uno va a buscar lo que beneficia a los suyos, no a lo que beneficia a todos. Esto está en la universidad, es verdad que cada vez menos, pero está en muchísimos sitios, en los cuerpos de funcionarios, en las empresas, en todo se da ese concepto cerrado que es el gremialismo. Yo recuerdo que hace como 20 años la Universidad de la Caja de Ahorros de Navarra hacía unos debates allí en Pamplona estupendos que se llamaban Sabiálogos, donde íbamos pues 200 o 300 personas de todas las ramas a debatir asuntos de lo más variado. Y al final había una reunión grande, muy grande, con los principales impositores de la caja. Y no una vez, ni dos, ni tres, muchas veces algún impositor preguntaba, oiga, ¿por qué no hay más relación entre la empresa y la universidad? Como la hay en Estados Unidos. Sí. Uno planta una universidad y al cabo de un tiempo crecen empresas, o uno planta una gran empresa y enseguida se acercan, porque hay una cooperación productiva que sirve a todos. Y algún rector entonces decía, yo no tengo nada contra la empresa, pero si un empresario pisa mi campus, lo corro a gorrazos. Ese es la quinta esencia de lo que es el gremialismo. Oiga, usted que tiene la universidad, que es una de las instituciones más señeras del mundo y de Occidente en concreto, usted no lo puede hacer para su propia gloria, lo tiene que hacer para beneficio de todos.
Entonces, si usted, sus alumnos, el día de mañana van a trabajar, tiene que hablar con los que le van a dar trabajo. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que... Eso está pasando muchísimo más mejor y más ahora que hace 20 años. Y entre otras cosas es por las privadas, por las universidades privadas. Antonio ha dicho que él había visto cómo hay una mayor practicidad. Oye, ¿qué necesita nuestra economía? ¿Qué necesitan nuestras empresas? Pues mira, cuando hicimos el año 2012 el Transforma Talento, dijimos, alguno de los entrevistados nos dijo, es que el objetivo final del sistema educativo en España no es el alumno, que es lo que debería ser, es el profesor. Había un profesor estupendo, eminente en filología hebrea, y tenía muchos alumnos. ¿Cuántos de esos alumnos iban a colocarse en el transcurso de su vida? Y si no les dabas trabajo, no solo te habías gastado un dinero que, como hemos dicho, es público, sino que esa persona, después de haber estudiado, de haberse esforzado, iba a verse defraudado porque estaba en el paro, y era evidente, el país no podía dar para ese tipo de licenciatura más del doble de lo que necesitaba. Entonces, es esa una de las ventajas que, a mi modo de ver, han tenido las universidades privadas. Una última explicación, aparte del emprendimiento, una última comentario, es que en los últimos 20 años, que han sido fantásticos y han mejorado casi todas las instituciones españolas, ha habido una burocratización no solo de la universidad, de la enseñanza, sino también de la medicina. Hoy se han hecho funcionarios públicos, cobran y trabajan como funcionarios públicos, lo cual no quita un ápice al mérito que tienen estos profesionales, pero el sistema los lleva a una burocratización. En cuanto al emprendimiento, solo un comentario. Hace muchos años vino un profesor de Barcelona que daba clase en la Universidad de Barcelona y en la de Columbia, en Nueva York, y decía, cuando yo doy clase de economía en Columbia, les pregunto, ¿cuántos quieren ser empresarios? Levantaba la mano todo el mundo. Cuando lo preguntaba en Cataluña, ¿quieren ser...? Nadie levantaba. Dice, ahora hemos mejorado después de 20 años, ya el 50% quieren ser funcionarios, no quieren ser funcionarios, quieren trabajar en la Caixa, que era una institución semipública. Eso que dice Antonio, que cada vez más la universidad privada genera más autónomos. Sí, emprendedores. Emprendedores, sí. Pues eso es una buenísima cosa. Voy a hacer una pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Antonio, que tú querías añadir algo de esto que ha comentado Eduardo. Sí, bueno, es sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? Ahora que nos va quedando ya menos tiempo, yo hay un tema en el que me gustaría fijarme. Yo tengo el empeño esta noche, de salirnos del debate mejor pública o privada y tal. Sí. Y, insisto, dándole vueltas a esto, uno ve cómo las grandes universidades inglesas, siendo instituciones públicas, y eso, pero claro, eso dice mucho de un país que es capaz de respetar a sus instituciones, pero bueno, debería ser una lección para todos, es decir, que al menos para los de nuestra generación, que cobramos uso de razón con la transición a la democracia, bueno, pues España es una democracia relativamente joven, y yo insisto, no hay forma más rápida de progresar que fijarse en los que van un tiempo por delante y han hecho las cosas mejor, es decir, ¿por qué funciona Cambridge como funciona? ¿Por qué funciona? ¿Cuánto hace que en Inglaterra ningún gobierno
intenta interferir en Cambridge o en Oxford. El decano, el rector, el presidente, como le queramos llamar, hay varias figuras ahí en las universidades. Nunca es un nombramiento hecho por el gobierno, ni inspirado por el gobierno, ni por un ministro de Educación. Es decir, viene ya de generaciones y generaciones que son gente del máximo prestigio, que gestionan las universidades para el bien de la educación, para la calidad de la enseñanza. Y claro, y eso además que los resultados son públicos y patentes, es decir, que pues eso, el 80% de los primeros ministros ingleses del siglo XX y lo que va del XXI vienen de estas universidades, claro, que son Oxford, públicas. Cambridge, no hay ninguna universidad privada que por mucha inversión que haya hecho ni por más que haya hecho consiga superar en prestigio a Cambridge y a Oxford, ¿no? ¿Por qué lo han conseguido? Bueno, pues eso es lo que hay que intentar copiar. Darles independencia, darles capacidad. Tienen esa ventaja de no tener que tener resultados a corto plazo. Claro. Pueden permitirse el lujo de tener al mejor filósofo de su generación trabajando ahí desde hace un siglo y medio, o sea, quien sea, o 3 siglos o 5, quien fuera el mejor filósofo, el mejor científico, el mejor matemático, Stephen Hawking, tal, pues hay que pagarle dinero, bueno, pues que se le pague dinero, porque, claro. Y siendo públicas han tenido esa flexibilidad, y siendo públicas han tenido esa ambición de excelencia, y siendo públicas han tenido esa independencia y esa capacidad de seleccionar a los mejores y de hacer las cosas bien. Bueno, pues fijémonos, es decir, claro, si yo... y ahí surge ese debate en el que ya, pues oye, nos llevaría a una discusión circular. Sí, claro, pero es que los gobiernos están para 4 años y qué interés. Bueno, pues un poquito de grandeza de miras, ¿no? Si alguien es ministro de Economía o presidente de un gobierno, que piense que no está ahí para ver cómo optimiza él, para él, los 4 años que le tocan. Está ahí para asumir una responsabilidad para mejorar su país. Y entonces alguien tendrá que en algún momento empezar a poner los pilares. No quiero entrar en ningún debate político porque ni es mi materia ni me corresponde por a quien represento aquí, ¿no? Pero bueno, uno mira hacia atrás en las sucesivas leyes de educación española y no invitan al optimismo si algo no cambia, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos cómo se dan las cosas, ¿no? Sí, pero sí que hay una cierta tentación de los poderes públicos de ocupar, ¿no? Ese espacio. Mira lo que está pasando en Estados Unidos con Harvard, por ejemplo. Sí, pero fíjate, evidentemente, y claro, Donald Trump, pero claro, estamos hablando de un presidente que está rompiendo todas las barreras razonables de la buena gobernanza, claro. en uno de los países que tenía probablemente era un ejemplo de gobernanza de las instituciones, pero fíjate, citas Harvard, y hemos estado leyendo estos artículos. A Harvard le daba el gobierno americano, entiendo, en los últimos años, en torno a $2.000 millones. Eso es. Para ciertos programas de investigación. Donald Trump considera ahora que esos programas de investigación estaban ideologizados por el lado woke, digamos. Eso se llama la ideología woke, sí. Os estáis gastando el dinero en tonterías que yo no quiero apoyar. No sé si es verdad o mentira. Pero Harvard, que tiene unos órganos de gobierno que garantizan a medio y largo plazo que las cosas se hacen bien, pues tiene capacidad de reacción. Primero, tiene una capacidad. Harvard tiene un endowment, tiene unos fondos que son suyos, a base de años y años de beneficios económicos, contribuciones de exalumnos, contribuciones de instituciones, de $51.000 millones. Es decir, que a poco que eso lo inviertan al 5% anual, que en una economía como la americana pues es bastante fácil, pues claro, el 5% de $51.000 millones es mucho más de eso que le daba el gobierno americano, con lo cual, bueno, pues eso es un blindaje contra el gobierno, es una ventaja. Entonces, en ese sentido, de que imaginémonos que en Estados Unidos las universidades fueran todas públicas y que de pronto, claro, lo que nadie sospechaba es que iba a haber un insensato como Donald Trump al frente de un gobierno, pero imagínate si hace esto con una privada a la que básicamente le va a dar igual, es una tormenta en un vaso de agua, es decir, Trump pasará, Harvard tiene sus $51.000 millones y financiará los programas de investigación que quiera. Bueno, ¿cómo hacemos para que un país como España se vaya acercando a tener ese tipo de instituciones, tanto por el lado público, como he dicho, de las inglesas, como por el lado de las privadas? Es decir, instituciones que en base... Luego, hay que pensar también
evidentemente vivimos en tiempos, sobre todo en Europa, en los que el liberalismo y el libre mercado y la competencia pues no tienen buena fama ideológicamente. Es decir, vivimos en una cultura socialdemócrata en Europa, sí, en la que, oye, cualquier cosa que tenga que ver con el progreso económico, con la competencia, y en una cultura política que, claro, evidentemente a los políticos les viene bien, que es asumir que los ciudadanos necesitan que los políticos decidan todo por ellos. Es decir, el ciudadano, déjele usted decidir. Es decir, si ahora la preocupación en concreto de este gobierno es que hay chiringuitos que dan títulos que no sirven para nada, yo creo que eso el mercado lo arreglará. Es decir, que en el sector privado convivimos universidades del máximo prestigio, que están en boca de todos, que son la mayoría, y sí, habrá por ahí algún aprovechado que intente hacer un negocio, y que cuando hayan salido 10 promociones de alumnos y alumnas que no hayan conseguido trabajo, que su título no se valore, porque están haciendo mal, asumiendo que ese fuera el caso. Oiga, si hay unos que lo hacen mal, tampoco hace falta que venga usted, gobierno, y los cierre. Si no se ha ocupado usted ni siquiera de que su universidad funcione óptimamente, está bien que haya una regulación, que haya unas exigencias mínimas, pero tampoco se preocupe tanto porque haya chiringuitos, porque a esos chiringuitos nadie va a ir. Oye, en el sector privado hay así de universidades también que quiebran y que cierran, porque claro, es un sector, el mundo dice, bueno, esto va a ser muy fácil, como es un mercado que crece, bueno, pues las que sean malas también las rechazará la sociedad. Es decir, que necesidad de tutelaje de todo lo que hagan yo entiendo que es una pulsión de todo gobierno, sí, porque evidente, pero yo creo que los ciudadanos se tienen que defender contra eso. Déjeme a mí que elija yo. Usted me da una oferta pública y luego las universidades privadas pues son una alternativa legítima, sana, que de hecho algunas de ellas proyectan muy bien sobre nuestro país, algunas de ellas vienen empresas del mundo entero a buscar a sus estudiantes, es decir, que hay universidades de calidad en España, y las que vayan siendo peores pues tenderán a ir al olvido. En el sector privado quebrarán, y en el sector público pues decidirá el gobierno si las sigue manteniendo a pesar de que nadie quiera estudiar en ellos, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo también. Creo que ha dicho una cosa muy al principio, Antonio, que es importantísima. Una de las ventajas de nuestra democracia es que, como ha llegado hace relativamente poco tiempo, comparado con otras europeas o con la de Estados Unidos, lo que sea, es que sabemos el camino a recorrer y nos podemos fijar en quién le ha ido mejor y seguir sus pasos. Es decir, que me parece que esto es una experiencia única que no pueden tener los pioneros porque nadie iba por delante de ellos. La otra cosa que me parece importantísimo es que ni lo privado es todo bueno ni lo público es todo malo. Hay que saber discernir. Antonio ha hecho un análisis de las universidades inglesas y americanas, donde hemos visto que hay unas que tienen unos defectos, otras que tienen otros, y que ambos pretenden mejorar. Pero por decir, ya que se ha citado lo del Prado, el Prado es una institución pública, o sea, que no se discute. Yo llevo 25 años vinculado al Prado. A ningún presidente lo ha nombrado el patronato, que es lo que dice la ley. Pues lo nombra el gobierno. En el Elcano, los estatutos dicen que al presidente lo nombra el patronato. Llevo desde que se fundó 25 años, ninguno lo ha nombrado el gobierno, lo ha nombrado el patronato. A todos los ha nombrado el gobierno. Esta mala práctica es la que impide el que tengamos el respeto a esas instituciones. Pero digo, para mí, ni lo público es todo bueno, ni lo privado es todo malo. Y un último comentario. Yo creo que tanto la universidad como la sanidad que he citado antes, la gente mejor no va ahí por dinero. Ese filósofo, ese sabio, ese investigador, ese científico o ese doctor están ahí por una cosa más importante que el dinero, que es la vocación, porque se sienten que están realizados. Luego eso sería una ventaja para que el Estado no tenga miedo de que ahí entre el mercado, porque al final los mejores no se guían por el mercado. Es un requisito imprescindible, pero no es la guía de sus vidas profesionales.
Os pregunto, ¿hacia dónde vamos? Es decir, esta, llamémosle amenaza, por llamarlo de alguna manera, del gobierno, ¿puede hacer cambiar el modelo de coexistencia público-privada de las universidades? ¿O es una pura butad del presidente del gobierno y al final no va a acabar en nada? ¿Y hacia dónde deben de dirigir sus pasos unas y otras? Bueno, en mi opinión, por lo que hemos visto, porque yo creo que todavía no hay una ley elaborada, etcétera, sino es más una declaración de intenciones. De nuevo, a mí, veremos en qué acaba, pero todo lo que sea ser exigente con qué hace falta para tener una universidad. A mí me pilla todo este debate con una responsabilidad en una universidad privada y no me siento amenazado. O sea, todo lo que he visto ahí a mí no me afecta. No sé a otras universidades privadas que estén en proceso de conseguir eso, porque evidentemente se tarda un tiempo. O sea, un gobierno de verdad, hombre, con el boletín oficial del Estado a la mano y la capacidad de aprobar una ley en el Parlamento, si la tuviera, que estará por ver, sí que tiene capacidad de afectar al proceso de creación de universidades privadas. Si se hace de una forma racional y de verdad con el objetivo de mejorar la calidad y asegurarse, de nuevo, me parece bastante innecesario, porque en el ámbito privado, precisamente, los que lo hagan mal, pues no irán los alumnos. Es decir, es que de nuevo, que la gente no es idiota, no necesita que el gobierno le diga permanentemente lo que tiene que hacer o que proteja sus intereses. Oiga, no me proteja, déjeme a mí tranquilo. Si la gente, antes de apuntarse en la universidad, cualquier alumno de 18 años sabe perfectamente qué grado de empleabilidad tiene esa universidad, qué requisitos piden en las compañías en las que ellos se quieren ir a trabajar, cómo de buena es la enseñanza. Entonces, no lo sé. No te sé contestar, Federico, a cuál será el impacto final, porque veremos de verdad qué es lo que se exige, cuál es el fin último de estas exigencias, que es lo que pretende el gobierno, si pretende dificultar o si esto se hace ad hominem, si se hace específico, que yo creo que no. O sea, esto no va tanto a perjudicar a una universidad concreta o no. Dicen, no lo sé, pero que puede haber ahí una disputa política porque Madrid se está convirtiendo en un hub de universidades y es muy pujante, lo cual me parece buenísimo, porque yo no sé si hay alguna mala, sé que hay muchas muy buenas y eso es una maravilla para España. Se está llenando Madrid de estudiantes universitarios que están eligiendo nuestra capital por encima de otras grandes capitales europeas para estudiar aquí, en parte porque se vive muy bien en España en general, y en parte también porque hay universidades suficientemente buenas, bendito sea Dios. Es decir, ¿por qué? Porque para empezar hay muy pocas universidades públicas, si es que hay alguna, que pueda impartir determinados grados enteros en inglés. Y bueno, como el sector privado es más ágil, como decíamos, pues se da cuenta que si quieres tener estudiantes internacionales, tienes que dar tus asignaturas en inglés. Eso ocurre en las privadas. Claro, te permite traerte a profesores de grandes universidades internacionales, el mundo cada vez es más global, los estudiantes que salen de trabajar, como he dicho antes, cuando yo salí de CUNEF, pues todos trabajábamos para compañías, no éramos emprendedores, y un porcentaje altísimo nos quedamos en España. Y ahora no, ahora los licenciados quieren tener la posibilidad de encontrar trabajo en otros países. Y bueno, pues eso lo encuentran más hoy por hoy en las privadas, ¿no? Eduardo. Sí, yo creo que la universidad tiene la misión tiene por lo menos 3 misiones: preparar a la gente para el ejercicio de sus profesiones, un ingeniero, un maestro, segundo, tiene que darle a la gente que llega a la universidad una formación humanista, y tercero, tiene que a todo el mundo que llegue allí darle una visión más general, más global, más universal de su... Entonces, yo creo que la situación actual de público y privado en el mundo universitario, a mi modo de ver, hay 2 posibles caminos. Uno, el del camino, Antonio decía que tenemos una filosofía en Europa socialdemócrata, que en principio, así como la Revolución Francesa dijo igualdad y libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad se ha olvidado. La izquierda persigue más la libertad, la igualdad, y la derecha la libertad. Entonces,
Europa ha elegido el camino, a mi juicio, por miedo al comunismo de la Unión Soviética y tal, ha elegido más el camino de, en principio, a favor de la izquierda. Luego, en principio, no digo solo el voto, mi manera de pensar, hay miedo, al empresario se le considera una especie de bestia acaparadora, cuando realmente, como decía Churchill, es el caballo que tira del carro de las sociedades y hace posible la creación de riqueza. En Estados Unidos es al contrario, se deja en olvido la igualdad y sin embargo se potencia la libertad. Entonces yo creo que en Europa en principio estaría más a favor de la pública. Esa es la primera visión. La segunda es que, a mi modo de ver, Europa está en una situación política y económica que no va a poder aguantar el estado del bienestar que ha sido de alguna manera el fundamento del Estado europeo moderno. Yo creo que no va a haber dinero. Ya lo estamos viendo, no hay dinero para pensiones. Estamos viendo, no hay dinero para salud. Veremos en educación, tiene la ventaja que como ha disminuido mucho la población, se necesita menos dinero. Pero yo creo que cuando se vea la imposibilidad de seguir, por decirlo con el lenguaje que hemos utilizado, el parámetro socialdemócrata, la gente irá más al liberal. Pues Eduardo Serra, Antonio Rodríguez Pina, ha sido un verdadero placer teneros a los dos hoy en el programa. La semana que viene más Transforma España Reyes, nos toca Mujeres que Transforman España. Hemos hecho este repaso al mundo de la universidad, al mundo de la educación universitaria, y no hemos hablado hoy de formación profesional, por cierto, que es un tema importante, pero no tocaba. Pero en fin, no tocaba. La semana que viene más. Muchísimas gracias a los dos, un abrazo, cuidaros. Muchas gracias. Gracias. Transforma España.